Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Estamos hoy día más temprano que nunca, a 8 de la mañana con 32 minutos, saludando a nuestros estelares de día lunes. Vamos a partir por la dama y luego por el varón. Vamos por la dama, ahí está doña María Paz Charpentier, abogada de la Fundación Liberal Reformista. ¿Cómo estás tú? Muy buenos días, dama. Buenos días, Muy Paz. buenos días, estimado Álvaro, María José, Javier estás? y también a todos los que nos están escuchando a través de esta prestigiosa radio de nuestra querida Concepción. Bueno, entonces ahora vamos por el varón. ¿Cómo está don Javier Sandoval, consejero regional del Partido de Igualdad? Muy buenos días. Muy buenos días, Álvaro, María José. Un agrado, Paz, compartir con ustedes nuevamente esta conversación de inicio de semana. Hoy día lunes complejo Sí, partir, ¿ah? partir esta semana. Partimos como con motor petrolero aquí con la María José. Después de un caluroso, además, fin de semana, como que el calor igual influye. Tú dices que hay un poco de modorra, Sí, podría un ser. poquito. Lamento decirlo, pero sí. Pero póngale la bueno. honestidad. Haga su trabajo. Oye, pero hay un tema que causa mucha disyuntiva, hay que seguir nomás. Sí. Mucha disyuntiva, que es lo que ocurre en la macrozona sur. Sí, Recordemos sí. que tenemos problemas en el norte, pero también la macrozona sur siguen habiendo ataques. Por ejemplo, los últimos fueron perpetrados por estos encapuchados armados en Curanilahue. Sí. Y el coordinador nacional de la macrozona sur, que se llama Pablo Urquizar, respondió a dichos del gobernador regional Rodrigo Díaz, quien cuestionó la efectividad del estado de excepción. Y esto va a ser discutido posiblemente en el gobierno entrante. El estado de excepción no es del gusto, ¿verdad?, del presidente electo, al considerarse una medida también efectista, y vemos que esto no sabemos si ha traído buenos resultados. Coordinador nacional de la macrozona sur ha señalado que puede que el gobernador no tenga conocimiento de la realidad, porque la realidad, en base a los datos de Carabineros de Chile y la PDI, es precisamente que se está materializando una reducción sustantiva de los hechos de violencia. O sea, francamente, Urquizar ninguneó absolutamente la capacidad del gobernador Díaz de comprender lo que está pasando. Claro, que están disminuyendo los delitos lucrativos. Dice que las orgánicas radicales comienzan a hacer estos ataques selectivos tanto a los policías como a particulares mapuches y no mapuches, con el objeto de poder crear esta sensación de inseguridad. Ahora, esos dichos a mí también me parecen alejados de la realidad un poquito de Pablo Urquizar, porque precisamente señala que se monta una realidad que es de inseguridad, pero que en verdad No es tal. no es tal, porque está la presencia militar. Ahora, y por otro muchas lado, cosas que surge discutir. también, que lo dejamos ahí para el análisis de ustedes, ¿seguirá existiendo esta institucionalidad que ha creado este nuevo gobierno? La Es decir, coordinación. la coordinación de seguridad con Urquizar, con los coordinadores locales. ¿No bastará con la delegación presidencial regional, provincial, con el coordinador regional de seguridad pública? Comencemos contigo, Javier Sandoval, como consejero regional. Te ofrecemos la palabra. Bueno, yo creo que acá hay una situación efectivamente compleja, la hemos estado comentando en algunas de las reuniones anteriores que hemos tenido, pero lamentablemente no se ha abierto un diálogo, una deliberación y un análisis real, práctico y concreto en las instancias territoriales a las cuales pertenece el gobierno regional y el CORE. O sea, hay mucha coordinación con ministerios o con seremías para inversión pública, hay un diálogo, digamos, con las municipalidades para ciertas cosas. Con el propio Consejo Regional este tema tampoco ha sido abordado. Entonces, por un lado está la falta de llevar a la práctica, me parece a mí, lo que incluso en la gobernación se ha estado llamando la escucha activa hacia las organizaciones territoriales y que hacen parte de la conflictividad en el Gualmapu, y por otra parte, dentro de la red institucional, este tema no ha estado presente. Entonces, hay estos dimes y diretes, ¿cierto?, frente a pronunciamientos ministeriales, frente a proyecciones de lo que va a ser el próximo gobierno, cuando en concreto, in situ, uno ve que hay una realidad estática donde las medidas que hemos visto en el gobierno regional han apuntado a qué? A incrementar, ¿verdad?,
los recursos para las policías, simplemente con ese único formato, con ese único repertorio, y todavía falta el análisis de la realidad compleja que tenemos y empezar a concebir soluciones que permitan abordarla. Eso yo lo echo de menos del gobierno central y del gobierno regional. Por lo tanto, siento que a pesar de lo polémico que es todo esto, es posible de que se trate de matices más que de diferencias de fondo, entendiendo que al final esta situación del estado de emergencia no veo que esté siendo cuestionada por el gobierno regional, No. ni tampoco por el gobierno central en este momento. Claro, porque en el fondo, Paz Charpentier, lo que cuestiona el gobernador no es la existencia o no del estado Claro. de emergencia. De hecho, ha señalado una consulta Sí, ciudadana pidió para una poder consulta evaluar. ciudadana. Lo que dice el gobernador regional es que no lo están haciendo bien, que no hay controles, que los controles carreteros no existen, y respecto de esas afirmaciones son las que se revela el señor Urquizar y lo ningunea al gobernador, dice que él no sabe bien lo que está pasando en el territorio. No sé cuál es la visión que tienes tú, Paz, respecto de todo esto. ¿Es una polémica artificial, como plantea Javier Sandoval? No dijo eso, pero dijo que son matices. Pero no hay diferencias en el tema de fondo entre ambas autoridades. No hay discusión también a nivel local. ¿Cómo lo ves, Paz? Sí, bueno, yo le pediría primero, claro, al gobernador en estas cosas uno debería ser bastante más preciso en torno a que pareciera, ¿cierto?, cuando uno lee o se aproxima en primera instancia a esta noticia, que efectivamente él estaría de alguna manera cuestionando la aplicación del estado de excepción, en cuyo contexto me parece a mí destacable señalar que la promoción de una instancia de participación ciudadana siempre es positiva, tal como se hizo en la región de la Araucanía. No tengo dudas de que la aceptación o el voto positivo, afirmativo al estado de excepción por parte de las personas que vivimos en la región del Biobío y particularmente en los sectores afectados va a ser de prolongar el estado de excepción, porque de otra manera parecerían decisiones que no se están tomando por las autoridades locales, porque quien se opone ficticiamente o quien está en contra del estado de la extensión del estado de excepción me parece a mí una decisión bastante centralista que no toma en consideración los aspectos relevantes de la realidad, y en ese contexto a mí me gustaría saber si dentro de las organizaciones a las que se refiere Javier Sandoval aquí que se ha solicitado de alguna manera tener escucha, a mí me gustaría saber si dentro de esas organizaciones se encuentran las organizaciones de víctimas, porque si no es así, yo particularmente, de hecho me ofrezco a ponerlos en contacto con muchas de las organizaciones de víctimas del terrorismo en esa zona que podrían contribuir a aclarar aquellas dudas respecto de quienes no viven en ese lugar o no han tenido contacto con estas personas. Dicho, perdona, sí, María José, sí. Quiero decir algunas cosas. Por ejemplo, Edgardo Cuenteo, César Millagual, Joel Ovalle y Gastón Aravena son algunas de las personas que han sido asesinadas durante este año en ese lugar. De manera que yo creo que quienes se oponen a la extensión del estado de excepción simplemente se están poniendo una venda sobre los ojos, ¿verdad? Con una incapacidad de no poder empatizar y de no poder comprender la realidad que viven muchas de las personas que están allí y que no están allí voluntariamente. Muchas de ellas quieren irse de esos lugares, pero no pueden hacerlo por temas prácticos. Por ejemplo, digamos, tengo una casa, trabajé toda mi vida, ¿verdad?, en este lugar, tengo un pequeño terrenito en donde yo vivo y donde tengo tal vez alguna plantación, qué sé yo, de trigo, ¿cierto? Y la verdad es que yo ya me quiero ir de este lugar, pero nadie me quiere comprar mi casa y por lo tanto no puedo liquidar de alguna manera los activos que tengo para poder migrar de ese lugar, porque mucha de la gente que está allí no quiere estar allí voluntariamente y sin embargo el Estado no establece herramientas para que las personas que se quieran ir de ese lugar lo puedan hacer. Dime, María José. A mí me preocupa un poco, me parece inclusive un poco también contradictorio de que se hable de terrorismo y se abra la posibilidad de una participación ciudadana. Es decir, la participación ciudadana es aceptable en una situación tan grave como la cual se diagnostica terrorismo. Es decir, la ciudadanía debe deliberar con respecto a si la situación de la seguridad nacional se trata de terrorismo o no. O sea, ¿no será mejor poder
reflexionar sobre cómo se ha abordado la política, no solamente de seguridad, sino que de integración territorial en esta zona por parte de las personas que son encargadas y electas y puestas ahí como autoridades para poder darle una solución a este problema, más allá de esta pelea chica, digo yo, que si hay estado de excepción o no hay estado de excepción, que yo creo tampoco es una medida sostenible en el tiempo. El estado de excepción tiene que terminar en algún momento. Yo creo que no es sano para ningún territorio y hay evidencia también que lo muestre, que la presencia militar a largo plazo sea una situación positiva, tanto para la calidad de vida de las personas como para, obviamente, el cumplimiento de índices democráticos adecuados. Entonces a mí me preocupa esta discusión. Yo creo que no es el centro donde se debiese poner los cuestionamientos, y no sé si las personas tenemos la capacidad de decidir las medidas de seguridad en un territorio, un diagnóstico tan lapidario, terrorismo. De terrorismo. Entonces, sí. ¿te parece Mira, te encuentro el siguiente punto. Todas las medidas que contribuyan a legitimar las decisiones de las autoridades a mí me parecen positivas. No creo que el estado de excepción deba estar supeditado 100% a lo que fue eventualmente una participación ciudadana. No me parece así, pero sí me parece positivo porque es una herramienta que podría contribuir a legitimar la decisión de extender el estado de excepción. Y en cuanto a si somos o no capaces los ciudadanos de poder decidir cuáles son las cosas que debe o las decisiones que debe adoptar la ciudadanía, yo creo que a cualquier persona, a María José, que se encuentre en ese lugar y que esté viviendo los efectos del terrorismo propiamente tal, créeme que saben perfectamente o tienen absolutamente clara su decisión en cuanto a si extender o no este estado de excepción, porque simplemente las personas ya no pueden seguir viviendo allí, no pueden estar en paz. O sea, no es lo mismo vivir en el centro de Concepción, digamos, que vivir en Cañete o en alguna de esos lugares, y por lo tanto creo que esas personas sí están plenamente capacitadas para poder decidir acerca de la extensión del estado de excepción, porque no solamente han conocido el terrorismo, sino que cómo ha ido disminuyendo el nivel de violencia o el nivel de actos terroristas, o la cantidad más bien de actos terroristas en esa zona. Y por último, quiero decir algo bien importante aquí. Qué bueno que empecemos a hablar de terrorismo, pero quiero hacer énfasis en lo siguiente. Que quien roba es un ladrón, ¿verdad? Y quien mata es un asesino, y quien mata también para infundir miedo y para conseguir fines políticos es terrorismo, digamos, con independencia de cuál sea el origen, la edad, el sexo, la condición, la etnia de esa persona. Y esto, digamos, el hecho de que nosotros evaluemos los actos de las personas y en virtud de sus actos y sus resultados los juzguemos es un tremendo avance civilizatorio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí estamos juzgando en virtud de los actos a las personas y no en virtud de su origen o etnia. Y por lo tanto es importante decir que quien comete actos terroristas es un terrorista, más no cualquier otra etiqueta que aquí pudiera utilizarse. Y yo creo que esa distinción es de vital importancia en esta discusión, María José. Estamos a 16 minutos de las 9 de la mañana con Paz Charpentier y Javier Sandoval. Javier, te entrego al tiro la palabra, pero te hizo una pregunta, Paz. Preguntaba si dentro de los organismos o de esta forma de escucha activa está escuchar a las organizaciones de víctimas por parte del Consejo Regional. Sí, primero partir compartiendo eso en el sentido que creo que todas las organizaciones afectadas o entidades o personas por este conflicto tienen que ser parte de esa escucha activa, y es necesario que exista también reparación en toda la magnitud, entendiendo que hay un abanico acá de actores que entran dentro de la categoría de víctimas de la violencia que existe en la zona, y ahí es donde yo también subrayo, digamos, la diferencia y la discrepancia radical con el concepto que instala, digamos, Paz, en el sentido, porque además hay un afán, digamos, de repetir como mantra, ¿verdad?, el concepto de terrorismo, a pesar de que yo no había visto tantas veces repetido el concepto en tan poco tiempo, en alguna otra intervención, y uno podría decir, es que entonces vamos a asumir de que aquí tenemos un Estado que no ha incurrido en hechos que pueden ser interpretados también de esa manera por parte de las víctimas de los atropellos de la política estatal, de los montajes, las vejaciones reiteradas y permanentes sobre las comunidades mapuches, que son quienes principalmente sufren, digamos, y reciben las consecuencias letales del conflicto que se está viviendo ahí. Y uno podría decir, entonces,
el Estado que ha incurrido en tantas arbitrariedades y aberraciones, en hechos de violencia, tendría que ser excluido entonces de una conversación? ¿Y con quién se conversa? Entonces, tiene que ser un diálogo donde estén presentes todas estas entidades. Y aquí una de las cosas que falta, justamente para que nos pongamos de acuerdo sobre las soluciones de fondo y no sobre las caricaturas que se quieren instalar, es la evaluación de las políticas que se han implementado. No hay evaluación. Lo vemos en el Consejo Regional permanentemente también. No se evalúan, no hay feedback. Hemos preguntado cuántas veces las organizaciones sociales en general, no particularmente del Gualmapu y asociadas al conflicto, han sido invitadas a conversar, a generar escucha activa, a generar política pública conjunta, y no tenemos respuesta aún, y observamos de que eso es muy bajo. Pero Javier, lo que pasa es que este asunto, disculpa que te interrumpa, pero ha sido sancionado 7 u 8 veces por la Cámara de Diputados y por el Senado. Entonces uno, no sé si presume, pero a lo menos supone que ahí el Ejecutivo habrá informado del resultado de las acciones y que los legisladores aprueban la prórroga del estado de emergencia fundado en los argumentos que se le han entregado para hacerlo. Me imagino yo. Nosotros no compartimos de que los diagnósticos sean certeros. De partida, cuando hablamos de las instituciones policiales, lamentablemente, estamos frente a una institución donde la ciudadanía tiene una gran desconfianza, se percibe que es una institución que miente, como lo estamos viendo recientemente en los hechos, digamos, de las investigaciones por maltrato y por violencia al interior incluso de Carabineros. Y por otro lado, no hay información transparente, incluso cuando se solicitan fondos. Se han solicitado 6.000 millones de pesos para compra de vehículos, donde hay algunas glosas en el gobierno regional que no se sabe qué tipo de vehículos se van a comprar. Entonces ya una vez se compraron tanquetas y vehículos para reprimir. No sabemos si van a terminar comprando lanzagases o cosas así, porque no hay información suficiente en la solicitud de fondos regionales para vehículos de Carabineros, por ejemplo. Y más encima es el único formato al cual se recurre. Entonces, mientras no haya un abordaje a los problemas de fondo que tienen que ver justamente con la violencia, los atropellos, los asesinatos que también se cometen y que no se investigan y que siguen siendo montajes, que en el Consejo Regional hemos exigido investigar y no se ha hecho. Y cuando hablamos también del concepto de robo, incorporar el robo de la tierra, porque aquí hay un problema de fondo que tiene que ver con el saqueo subsidiado por el Estado, tanto que cuestionamos, ¿verdad?, el mal uso de los recursos públicos que están utilizados para fundar una situación de injusticia estructural en el Gualmapu que no se quiere abordar. Y eso es lo que yo creo que es importante rediscutir. Y eso debe ser parte del diagnóstico, Javier. Sí. Eso debe ser parte de ese diagnóstico que solamente, y muchos critican, tal como Javier, el enfoque de la solución del problema solo desde una perspectiva de la seguridad pública. Punitiva. Claro, y punitiva. Oye, a mí me parece, sí. Oye Paz, ¿a ti te parece que el Consejo Regional, con fondos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, valga la redundancia, tenga que destinar recursos para estar comprando material para Carabineros? Eso a mí me parece por lo menos cuestionable, que uno podría a lo menos debatirlo. Y lo otro que me gustaría dejar para el final es esta mantención o no en el nuevo gobierno de estas figuras que fueron generadas por el gobierno de Sebastián Piñera, del coordinador Pablo Urquizar, el cargo que tuvo, ¿cómo se llama el abogado? En este momento se me olvidó, se me fue. Pero que se mantienen, hay 2 coordinadores locales, uno para la Araucanía, otro para el Biobío. ¿Deberá mantenerse esta organización, esta orgánica que fue generada por el gobierno de Sebastián Piñera en el nuevo gobierno, Paz? O sea, yo temo realmente, Álvaro, que el nuevo gobierno esté entendiendo la magnitud de este problema, porque han manifestado abiertamente que están dispuestos a conversar con grupos terroristas. O sea, yo creo que eso es no entender en absoluto las víctimas, a ver, siquiera haberse sentado a escuchar a alguna de las víctimas de estos actos terroristas. A mí eso supone un desconocimiento y un centralismo de las decisiones y de las perspectivas, pero ya jamás visto desde hace mucho rato, digamos. Eso primero que todo. Y segundo, yo aquí quiero hacer un punto bastante importante, un hincapié y una diferencia sustantiva con Javier Sandoval aquí. Aquí Javier y yo tenemos una diferencia moral bastante relevante, porque si el asesinato de personas con el objetivo de promover el miedo
y generar cambios políticos. Si eso acaso no es terrorismo, entonces yo realmente no entiendo qué es para Javier el asesinato de personas con el objetivo de infundir miedo en la sociedad y también generar cambios políticos, primero que todo. Segunda diferencia moral relevante que aquí tengo con Javier Pero eso no Sandoval. está comprobado, Paz. Los Los motivos sí. ¿Cómo que no? ¿De ¿Cuántas asesinato? veces se han atribuido los propios grupos Claro. terroristas, asimismo, el asesinato de personas y la acción de este tipo de actos para infundir miedo en la sociedad, para provocar cambios políticos, para poner sobre la mesa? Déjame terminar, Javier, yo te escuché atentamente, por favor. Segundo, también tengo una relación moral relevante acá con Javier Sandoval, que él de alguna manera genera o deja entrever en sus palabras una tolerancia supina con la violencia, una cercanía con la violencia y una amistad con la violencia que a mí me parece preocupante, desde que él considera que la violencia sí es y constituye un método de acción política de muchos de los grupos que están allí para reivindicar tierras, cuando nosotros tenemos una legislación al respecto que puede adolecer de un sinnúmero de defectos e imperfecciones que sin duda hay que mejorar, pero aquí no podemos venir abiertamente y a través de un medio de comunicación tan importante como este a seguir y continuar validando la violencia. A mí eso me parece que aquí yo creo que tengo una diferencia moral muy importante con Javier Sandoval. Y tercero, me gustaría saber si Javier Sandoval realmente alguna vez se ha sentado a conversar con las víctimas del terrorismo, porque lo que él hace al expresarse de esa manera, con cierta desvergonzura, a mi parecer, y te lo digo, Javier, con mucho respeto, me parece que es no conocer y no entender y no haber conversado jamás con las víctimas que allí están viviendo en una situación, y que esto es real, porque yo lo he visto, porque he ido al lugar a conversar con organizaciones víctimas de terrorismo, en donde tenemos familias cuyos hijos están en los segundos pisos y tienen planes de emergencia para poder escapar, niños que se sientan a la mesa con chaleco antibalas. ¿Realmente crees que eso no es terrorismo? Realmente a mí eso me parece que, sobre todo en tu posición, Javier, como parte del gobierno regional, de alguna manera me parece bastante preocupante, y yo espero realmente que el próximo gobierno de alguna manera se tome con seriedad este asunto, porque es esa la realidad que estamos comentando. Aquí no se trata de robo, digamos, de billeteras en el paseo peatonal. Estamos hablando de personas que no pueden vivir en paz hace años y que viven en esas condiciones, con chalecos antibalas para sus niños en las mesas por temor. Javier. Y por temor que es bastante fundado, Sí. estimado Álvaro. Bueno, en las poblaciones pasa algo parecido con el narcotráfico que este gobierno así es. y que la derecha no es capaz de abordar. Si uno mira la curva y mira las estadísticas, es una contradicción galopante. La solución de la derecha es extinguir cualquier expresión de resistencia en el Gualmapu frente al saqueo, frente a la usurpación, frente, ¿verdad? O sea, tú estás a favor de esa resistencia violenta. El modelo. Quieren mantener una guerra, la derecha. Eso es lo que hace incluso con el exacerbamiento de la violencia que han propiciado, y donde hay heridos, donde hay fallecidos, cuando lo que se requiere es la apertura para buscar una solución al conflicto y dejar de eternizarlo. Entonces, detrás de estas categorías, detrás de estas acusaciones, lo que hay es una vocación por seguir haciendo más de lo mismo. Un conflicto que alimenta el espíritu de la derecha hoy día en el gobierno. ¿Has hablado y que con ha organizaciones de aumentado su víctimas? práctica. ¿Has hablado alguna Y vez por con una lo víctima? tanto, estamos disponibles para poder participar de esto. Y lo que sí ¿Has quiero hablado con señalar, una víctima alguna vez? no me interrumpas, Paz, porque si lo pides no lo hagas. El más de lo mismo, con una visión unilateral, son soluciones nefastas para el conflicto que se está viendo en el Gualmapu. Tiene que haber altura de estadista en el caso del gobernante, tanto regional como nacional, y derechamente yo creo que tienen que ser incorporados todos los actores, todas las víctimas, de parte y parte, para que esto no se siga yendo de las manos como se ha ido y no nos responsabilices a nosotros por la opinión que podamos tener frente a un conflicto que ha sido tan mal llevado y pareciera que justamente con el objetivo de que se eternice. Bueno, llegamos al final de este encuentro de día lunes con posturas diversas, divergentes derechamente, entre Paz Charpentier y Javier Sandoval, pero se nos acabó el tiempo, así que la divergencia tendrá que quedar para la próxima semana, cuando, bueno, yo no voy a poder acompañarle, va a estar aquí María José Benavente, porque yo voy a salir de vacaciones, así que ahí se encontrarán ustedes con Paz, y yo los estaré escuchando en alguna parte del mundo, así que muchas gracias, Javier, por estar con nosotros esta mañana, gracias, Paz, que tengan una muy buena semana. Muchas gracias y Muchas buena gracias, semana. que tengan buena semana, nos vemos, chao, Hasta chao. luego. 4 minutos faltan para las 9.